El verano antes de la universidad siempre se siente como el último capítulo de un libro que no quieres terminar. Para Leo, de 19 años, ese verano en Cedar Hollow, un pueblo donde todos conocían el nombre de tu abuelo antes que el tuyo, tenía el peso particular de una despedida silenciosa. Las calles arboladas, el olor a césped recién cortado y el zumbido constante de las cigarras al atardecer formaban el telón de fondo de una vida que pronto dejaría atrás. Leo siempre había sido el chico responsable. El que sus padres recomendaban como conductor designado en las fiestas, el que ayudaba a sus compañeros con las tareas de cálculo, el que guardaba las llaves del auto de su madre para llevar a casa a quien hubiera bebido de más. En un pueblo pequeño, esas cualidades te ganaban confianza, pero también te encasillaban. Nadie cuestionaba al chico responsable. Nadie imaginaba que pudiera albergar preguntas sin respuestas sobre sí mismo. Desde los 15 años, Leo había sentido una extraña desconexión consigo mismo, como si llevara puesta una piel que no terminaba de ajustársele del todo. Notaba miradas que se demoraban en los chicos del equipo de natación durante el verano, o como su atención se desviaba hacia las manos de su profesor de arte mientras éste explicaba perspectiva. Pero en Cedar Hollow, donde las parejas del baile de graduación se formaban siguiendo un guión predecible y las conversaciones sobre salir del closet pertenecían a series de televisión lejanas, esas observaciones se guardaban en un cajón mental etiquetado como cosas que no entenderás hasta ser mayor. Su mejor amigo desde la secundaria, Mateo, nunca pareció notar nada. Mateo era todo lo que Leo no era. Espontáneo, ruidoso, cómodo en su propia piel. Pasaban tardes enteras en el garaje de la casa de Mateo, donde su padre, Samuel, trabajaba en muebles de madera recuperada. Samuel tenía 42 años, cabello castaño salpicado de canas prematuras y manos marcadas por años de trabajo con herramientas. Era carpintero desde los 20, había criado a Mateo solo desde que éste tenía 8 años, y poseía una calma que parecía absorber el ruido del mundo exterior. Al principio, Leo apenas notaba a Samuel más allá de los saludos habituales. Pero ese verano, algo cambió. Empezó con pequeños detalles. La forma en que Samuel siempre le ofrecía un vaso de limonada fría cuando llegaba al garaje, aunque el calor no fuera extremo. Cómo, al enseñarle a usar una lijadora, se colocaba detrás de él y guiaba sus manos con suavidad, sin prisas, explicando el movimiento circular necesario para no marcar la madera. Como sus conversaciones, inicialmente limitadas a comentarios sobre el clima o los planes universitarios de Leo, fueron profundizando gradualmente. ¿Y qué vas a estudiar en la ciudad?, preguntó Samuel una tarde, mientras lijaban juntos el borde de una mesa de roble. Literatura, respondió Leo, sorprendido de que Samuel recordara que había mencionado esa posibilidad semanas atrás. Siempre me han gustado las historias. Las formas en que las personas se explican a sí mismas a través de ellas. Samuel asintió, sus ojos oscuros reflejando una comprensión que Leo no esperaba. Las historias son mapas, dijo. Nos muestran caminos que no sabíamos que existían. A veces, el personaje principal descubre que el viaje no era hacia un lugar, sino hacia sí mismo. Leo sintió un nudo en la garganta. Nadie en Cedar Hollow hablaba así. Sus padres valoraban lo práctico, carreras con futuro, empleos estables, decisiones seguras. Pero Samuel parecía entender que algunas preguntas no tenían respuestas inmediatas, y que eso estaba bien. Las visitas al garaje se volvieron el refugio de Leo. Mientras Mateo salía con amigos o pasaba horas frente a videojuegos, Leo encontraba excusas para aparecer por la casa de los Reyes. Ofrecía ayuda con proyectos, llevaba café recién hecho los sábados por la mañana, preguntaba si necesitaban algo del supermercado. Samuel nunca rechazaba su compañía. Al contrario, parecía genuinamente contento de verlo. Una tarde de julio, trabajaban en una silla de lectura que Samuel diseñaba para la biblioteca local. El sol entraba por las ventanas del garaje, tiñendo el polvo en el aire de tonos dorados. Leo sostenía una tabla mientras Samuel ajustaba una abrazadera, y en el proceso, sus brazos se rozaron. Fue un contacto breve, accidental. Pero para Leo, fue como si una corriente suave recorriera su piel. Retiró el brazo más rápido de lo necesario,
sintiendo el calor subir por su cuello. Perdón, murmuró. Samuel lo miró, no con incomodidad, sino con una calma que parecía contener 1000 preguntas no formuladas. No hay nada que perdonar, dijo suavemente. A veces, el contacto humano es lo único real en un día lleno de ruido. Esa frase se quedó resonando en Leo durante días. Empezó a notar otras cosas, como Samuel siempre trabajaba sin camiseta cuando hacía calor, revelando brazos marcados por el trabajo pero sin ostentación. Como sus miradas se encontraban con una frecuencia creciente, sosteniéndose un segundo más de lo casual. Como, al pasarle una herramienta, sus dedos se rozaban deliberadamente, como si ambos buscaran pequeñas confirmaciones de que no estaban imaginando la conexión que crecía entre ellos. Pero Leo luchaba consigo mismo. Samuel era el padre de su mejor amigo. Tenía más del doble de su edad. En un pueblo como Cedar Hollow, una atracción así no solo era inusual. Era algo que ni siquiera se nombraba. ¿Y si estaba malinterpretando señales? ¿Y si proyectaba sus propios deseos confusos en la amabilidad genuina de un hombre mayor? Una noche, después de una fiesta de despedida en casa de una compañera de clase, Leo llamó a Samuel para pedirle que recogiera a Mateo, quien había bebido demasiado. Eran casi las 2 de la mañana cuando la camioneta de Samuel se detuvo frente a la casa. Bajó vestido con pantalones de trabajo y una camiseta blanca sencilla, el cabello ligeramente despeinado por el sueño. Noche movida, comentó Samuel al ver a Mateo desplomado en el sofá, con la cabeza apoyada en las rodillas de Leo. Algo así, respondió Leo, sintiendo el corazón acelerado no por el alcohol, él había sido el conductor designado, sino por la presencia de Samuel en medio de la noche silenciosa. Juntos llevaron a Mateo a la camioneta y lo acomodaron en el asiento trasero. Durante el trayecto de regreso, el pueblo dormido pasaba por las ventanas como un decorado cinematográfico. Samuel condujo en silencio unos minutos antes de hablar. ¿Estás nervioso por irte? Leo miró sus manos en el regazo, más que nervioso. Es como si supiera que, al irme, dejo atrás una versión de mí mismo que nunca terminé de conocer. Samuel asintió lentamente, sin apartar la vista de la carretera. A veces necesitamos alejarnos de los lugares que nos conocen para descubrir quiénes somos realmente, dijo. No porque esos lugares sean malos, sino porque nos ven a través de un cristal empañado por las expectativas. ¿Y si descubro algo que no encaja con lo que todos esperan de mí? Preguntó Leo, sorprendido de su propia valentía. Samuel finalmente lo miró, y en sus ojos había algo que Leo no supo nombrar entonces: reconocimiento. Entonces habrás descubierto algo verdadero, respondió. Y las verdades, por incómodas que sean, siempre valen más que las mentiras cómodas. Cuando llegaron a la casa de los reyes, ayudaron a Mateo a subir a su habitación y lo acostaron con cuidado. Bajaron las escaleras en silencio, y al llegar a la cocina, Samuel encendió la luz tenue sobre la isla central. ¿Quieres agua?, preguntó. Sé que no bebiste, pero a veces el cuerpo necesita hidratarse después de una noche larga. Leo asintió, aunque no tenía sed. Quería prolongar aquel momento, la intimidad silenciosa de la casa dormida, la presencia calmada de Samuel a su lado. Samuel le entregó un vaso de agua fría. Al tomarlo, sus dedos se tocaron. Esta vez, ninguno retiró la mano de inmediato. El contacto duró apenas un instante, pero fue suficiente para que Leo sintiera que el mundo entero se reducía a ese punto de contacto. Leo, dijo Samuel suavemente. Puedes llamarme Samuel. Ya no eres un niño. Eres un hombre que está a punto de construir su vida. Merezco que me trates como igual. Esas palabras, simples pero cargadas de significado, abrieron algo dentro de Leo. Por primera vez, alguien lo veía no como el chico responsable, el hijo ejemplar, el amigo confiable, sino como un ser en transición, en descubrimiento, digno de ser tratado con el respeto que se da a los adultos que navegan sus propias preguntas. Samuel, repitió Leo, probando el nombre en sus labios. Sonó natural. Correcto. Los días siguientes transcurrieron en una especie de sueño despierto. Leo seguía visitando el garaje, pero ahora había una nueva dimensión en sus interacciones. Las conversaciones eran más profundas.
Samuel hablaba de su divorcio no con amargura, sino con la sabiduría de quien ha aprendido de la soledad. Leo compartía sus miedos sobre la universidad, sus dudas sobre si sería capaz de construir una vida auténtica lejos del pueblo que lo había criado. Una tarde, mientras pulían juntos el acabado de una mesa de centro, Samuel detuvo su trabajo y miró a Leo directamente. «Hay algo que he notado en ti este verano», dijo. «Una especie de búsqueda. Como si caminaras cerca del borde de un descubrimiento importante sobre ti mismo». Leo sintió que el aire se le escapaba del pecho. Nadie, en 19 años, había percibido eso en él. «A veces siento que hay partes de mí que no he permitido existir», admitió, eligiendo las palabras con cuidado. «Como si hubiera construido una versión de mí mismo que es aceptable para todos, pero que no es del todo real». Samuel asintió, sus ojos llenos de una comprensión que Leo nunca había visto en nadie. «Eso es valiente», dijo. «Reconocer que llevas una máscara es el primer paso para quitártela. El segundo paso es mucho más difícil, tener el coraje de mostrarte sin ella, aunque sea solo ante una persona. ¿Y si esa persona se aleja al verme realmente?», preguntó Leo, la voz apenas un susurro. «Entonces no era la persona correcta», respondió Samuel con firmeza. «Pero hay personas que no solo te aceptarán sin la máscara, te amarán más por tu valentía para quitártela». La palabra amar flotó entre ellos, cargada de significados no dichos. Leo sintió que algo en su interior se desmoronaba y reconstruía al mismo tiempo. El viernes anterior a su partida, Mateo salió temprano a un partido de béisbol con amigos. Samuel invitó a Leo a terminar juntos un proyecto que habían comenzado semanas atrás. Un banco de jardín para la biblioteca. Trabajaron en silencio durante horas, el sonido de las herramientas creando una melodía familiar entre ellos. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Samuel limpió sus manos en un trapo y miró a Leo. «¿Te gustaría que te lleve a un lugar especial antes de que te vayas?», preguntó. «Es donde vengo cuando necesito recordar quién soy». Leo asintió sin dudar. Condujeron 20 minutos fuera del pueblo, por caminos de tierra que serpenteaban entre bosques de pinos. Finalmente, Samuel estacionó junto a un lago pequeño, rodeado de árboles que se reflejaban en el agua como en un espejo perfecto. El atardecer pintaba la superficie del lago con tonos dorados y rosados. Bajaron de la camioneta y caminaron hasta la orilla. El aire olía a pino y tierra húmeda. Sentados en el tronco caído de un árbol antiguo, observaron el cielo cambiar de color en silencio. «Vengo aquí desde que era joven», dijo Samuel finalmente. «Después del divorcio, este lugar me salvó. Me recordó que hay belleza que existe independientemente de nuestro dolor». «Es hermoso», murmuró Leo, aunque sus ojos estaban más interesados en el perfil de Samuel iluminado por la luz del atardecer. Samuel se giró para mirarlo. «Leo», dijo, y el uso de su nombre completo, sin el diminutivo que todos usaban en el pueblo, le dio peso a lo que estaba por decir. «Este verano contigo ha sido transformador para mí. Tu presencia, nuestras conversaciones, la forma en que me hace sentir visto, no puedo fingir que no significa nada». El corazón de Leo latía con fuerza contra sus costillas. «Yo tampoco puedo fingir», admitió. «Desde hace meses, cada vez que vengo al garaje, siento que estoy volviendo a casa. No a una casa de ladrillos y tejas, sino a un lugar dentro de mí que solo encuentro cuando estoy contigo». Samuel extendió la mano y tomó la de Leo. El contacto fue suave, respetuoso, pero cargado de una emoción que ambos habían estado conteniendo durante semanas. «Sé que esto es complicado», dijo Samuel. «La diferencia de edad, mi relación con Mateo, lo que la gente podría decir. Pero también sé que lo que siento por ti es real. Y más importante, sé que tú eres real. Eres auténtico de una manera que rara vez he encontrado en mi vida». «Yo también lo siento», confesó Leo, apretando suavemente la mano de Samuel. «No sé cómo nombrarlo todavía, pero sé que cuando estoy contigo, me siento completo de una forma que nunca había experimentado». Samuel se acercó lentamente, dando a Leo todo el espacio para retroceder si lo deseaba. Pero Leo no retrocedió. Cuando sus frentes se tocaron, ambos cerraron los ojos.
Fue un momento de pura conexión, sin prisa, sin exigencia. No necesitamos definirlo hoy, susurró Samuel. Solo necesitamos saber que es verdad. Bajo el cielo que se oscurecía lentamente, rodeados por el susurro del viento entre los pinos, Leo sintió que algo dentro de él se asentaba por fin en su lugar correcto. No era solo atracción, era reconocimiento. Como si dos partes de un rompecabezas, separadas durante años, finalmente se encontraran y encajaran con una precisión que desafiaba las palabras. Cuando Samuel lo besó por primera vez, fue con una ternura que Leo nunca había imaginado posible. Los labios de Samuel eran suaves, suaves pero firmes, y el beso no pedía nada más que ser aceptado. Leo respondió con la misma delicadeza, descubriendo en ese contacto simple una verdad que había estado buscando toda su vida, que amar y ser amado no tenía que ver con géneros o edades, sino con la autenticidad del encuentro entre dos almas que se reconocen. Se separaron lentamente, las frentes aún juntas, las respiraciones entrelazadas en el aire fresco de la noche. ¿Estás bien?, preguntó Samuel, la voz cargada de preocupación genuina. Más que bien, respondió Leo, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en semanas. Me siento como si acabara de despertar. Samuel sonrió también, una sonrisa tranquila que llegaba a sus ojos. Entonces hemos despertado juntos, dijo, sentados junto al lago bajo el manto de las primeras estrellas, hablaron durante horas. Leo compartió sus miedos sobre salir del closet en la universidad, sobre decepcionar a sus padres, sobre la posibilidad de que su atracción por hombres fuera solo una fase. Samuel escuchó sin juzgar, ofreciendo perspectivas nacidas de su propia experiencia de vida, recordándole a Leo que la autenticidad siempre es un acto de valentía, pero que esa valentía es la única forma de construir una vida que valga la pena vivir. No tienes que tener todas las respuestas ahora, dijo Samuel mientras las estrellas brillaban sobre ellos. Solo tienes que tener el coraje de hacer las preguntas correctas. El resto vendrá con el tiempo. Cuando finalmente regresaron al pueblo, el mundo parecía diferente. Las calles familiares tenían un nuevo significado. El aire que respiraba Leo se sentía más ligero, como si llevara menos peso sobre los hombros. Samuel lo dejó frente a su casa con un último apretón de manos que duró unos segundos más de lo necesario, una promesa silenciosa de que aquello no terminaba allí esa noche. Acostado en su habitación mientras el pueblo dormía a su alrededor, Leo sostuvo el teléfono en sus manos. Tenía un mensaje sin enviar a Samuel. Gracias por ayudarme a encontrarme. Finalmente lo envió, y la respuesta llegó casi de inmediato. Gracias a ti por tener el coraje de buscarte. Durante los 2 días siguientes, antes de su partida hacia la universidad, Leo y Samuel se encontraron 2 veces más. Una en el garaje, donde trabajaron en silencio, sus manos rozándose ocasionalmente como pequeñas confirmaciones de lo que habían compartido. Otra en el lago, donde simplemente estuvieron juntos, hablando de libros y sueños, descubriendo en las pequeñas cosas, la forma en que Samuel tomaba su café, la risa suave de Leo al escuchar un chiste antiguo, los cimientos de una conexión que iba más allá de lo físico, pero incluso en esos momentos de plenitud, ambos sabían que algo importante se avecinaba. La partida de Leo no era solo un cambio de dirección en un mapa, era el inicio de una vida separada, con sus propios desafíos y descubrimientos. Y ambos, en su madurez, entendían que el amor verdadero a veces significa saber cuándo sostener y cuándo soltar. La noche anterior a su partida, mientras empacaba las últimas pertenencias en su habitación, Leo recibió un mensaje de Samuel. ¿Puedo verte una última vez? Tengo algo para ti. Leo respondió que sí sin dudar. Sabía que sería difícil, que el adiós dolería más de lo que estaba preparado para admitir. Pero también sabía que aquel verano, y la persona en quien se había convertido gracias a él, merecían un cierre consciente, lleno del mismo respeto y cuidado que habían caracterizado cada momento juntos. Cuando salió de su casa rumbo al garaje de los Reyes, el corazón le latía con una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía que estaba a punto de perder algo precioso, pero también sabía que nunca realmente lo perdería. Lo llevaría consigo, tejido en la nueva versión de sí mismo que había nacido ese verano junto a un carpintero de manos callosas y corazón generoso que le había enseñado:
sin decirlo directamente, que amar y ser amado era el acto más revolucionario de autenticidad que existía, y por primera vez en su vida, Leo se sentía listo para ser auténtico. El garaje olía como siempre, a madera fresca, barniz suave y el aroma terroso del cedro que Samuel prefería para sus proyectos más especiales. Pero esa noche, el aire parecía cargado de una quietud diferente, como si las paredes mismas entendieran que presenciaban un adiós. Samuel estaba de pie junto al banco de trabajo, las manos apoyadas sobre la superficie de roble pulido. Cuando Leo entró, levantó la mirada y en sus ojos había una mezcla de serenidad y tristeza que hizo que el corazón de Leo se contrajera suavemente. «Gracias por venir», dijo Samuel, su voz más baja de lo habitual. «No habría podido irme sin verte», respondió Leo, deteniéndose a un par de pasos de distancia. El espacio entre ellos parecía vibrar con todo lo no dicho durante las últimas semanas. Samuel asintió lentamente y abrió un cajón bajo el banco de trabajo. Sacó una caja pequeña, hecha de cerezo, con bordes perfectamente alineados y un acabado que brillaba tenue bajo la luz del taller. «Quería darte algo», explicó, entregándosela. «Algo que lleve contigo no como recuerdo de una persona, sino como recordatorio de quien descubriste ser este verano». Leo abrió la caja con manos ligeramente temblorosas. Dentro reposaba un marcador de libros de madera delgada, tallado con delicadeza. En un extremo, Samuel había esculpido una pluma estilizada. En el otro, una pequeña brújula cuyas líneas formaban el contorno de una estrella. «La pluma es por tu amor a las historias», dijo Samuel suavemente. «La brújula, porque ahora tienes una dirección interior que antes no conocías. No apunta al norte geográfico, sino al norte emocional, hacia tu verdad». Leo sostuvo el marcador entre sus dedos, sintiendo la suavidad de la madera pulida, las curvas cuidadosamente trabajadas que hablaban de horas de dedicación silenciosa. Era el objeto más significativo que jamás le habían regalado. «Samuel, no sé qué decir». «No digas nada», respondió Samuel con una sonrisa tranquila. «Solo llévalo contigo. Y cuando dudes de quién eres, recuerda este verano. Recuerda que tuviste el coraje de mirarte a los ojos y aceptar lo que viste». Se acercó entonces, con una ternura que contenía todo el peso de lo que no podían expresar con palabras, abrazó a Leo. Fue un abrazo largo, sin prisas, sin exigencias. Las manos de Samuel en la espalda de Leo transmitían protección, orgullo y una despedida silenciosa que ambos entendían. «Vas a brillar allá afuera», susurró Samuel contra su hombro. «Vas a descubrir que el mundo es más grande y más amable de lo que Cedar Hollow te hizo creer. Y vas a encontrar personas que te amen por quien eres, sin condiciones». Leo asintió contra su hombro, las lágrimas conteniéndose con esfuerzo. No eran lágrimas de tristeza pura, sino de gratitud, por el regalo de ser visto, por la seguridad de haber sido aceptado, por la certeza de que aquel verano no había sido un sueño fugaz, sino un despertar real. «¿Volveré a verte?», preguntó finalmente, separándose lo suficiente para mirarlo a los ojos. Samuel acarició su mejilla con el dorso de los dedos, un gesto breve pero cargado de significado. «No como antes», respondió con honestidad. «Y esa es la parte más difícil de amar a alguien. Saber cuándo soltar. Tienes 19 años, Leo. Necesitas descubrir el mundo sin ataduras. Necesitas equivocarte, enamorarte, perderte y encontrarte de nuevo. No puedo ser tu ancla. Sería injusto para ti y para mí». Las palabras dolieron, pero Leo comprendió su verdad. Samuel no lo rechazaba, lo liberaba. Y en esa liberación había un amor más profundo que cualquier posesión. «Pero esto fue real», dijo Leo, necesitando escucharlo una última vez. «Lo más real que he vivido en años», afirmó Samuel sin vacilar. «Y por eso mismo debo dejarte ir. Porque lo que compartimos merece ser honrado no con secretos o complicaciones, sino con el respeto de permitirte vivir plenamente tu vida». Bajo la luz cálida del garaje, se besaron por última vez. Fue un beso suave, prolongado, lleno de promesas no verbales, de gratitud, de recuerdo, de crecimiento paralelo aunque separado. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos húmedos,
pero sus sonrisas eran genuinas. «Cuídate, Leo», dijo Samuel. «Tú también», respondió Leo, guardando el marcador de libros en el bolsillo de su camisa, sintiendo su presencia como un talismán contra la incertidumbre. Al salir del garaje, el aire nocturno refrescó su rostro. Miró hacia atrás una vez más y vio a Samuel de pie en el umbral, la silueta recortada contra la luz cálida del taller. Levantó una mano en gesto de despedida. Leo respondió del mismo modo, sabiendo que cerraba un capítulo, pero que llevaba consigo las páginas más importantes. La universidad fue, como Samuel había predicho, un despertar continuo. Los primeros meses fueron una mezcla de abrumadora libertad y soledad inesperada. En las fiestas del campus, Leo observaba a las parejas formarse con una curiosidad nueva, sin la presión de tener que participar en un guión preestablecido. Empezó a frecuentar un club literario donde conoció a personas cuyas conversaciones iban más allá del fútbol y las fiestas de fin de semana. Fue en noviembre, durante una charla sobre poesía contemporánea, cuando conoció a Daniel. Tenía 22 años, estudiaba antropología, y tenía una forma de escuchar que hacía sentir a Leo como si cada palabra suya tuviera peso. Una tarde, mientras caminaban de regreso a sus residencias bajo hojas doradas que caían de los arces, Daniel mencionó casualmente que era gay. ¿Y eso cambia algo para ti?, preguntó, con una sonrisa tranquila que no pedía nada. Leo sintió que el mundo se detenía un instante. Miró a Daniel, luego al horizonte donde el sol se ponía en tonos anaranjados, y supo que había llegado el momento. «No cambia nada», respondió. «Pero tengo algo que contarte». Sentados en un banco del campus, bajo la luz tenue de una farola que se encendía al anochecer, Leo compartió su historia. No todo, guardó el nombre de Samuel y los detalles más íntimos como un jardín privado dentro de sí. Pero habló de su confusión en el pueblo pequeño, de la sensación de llevar una máscara, del verano en que alguien lo ayudó a quitársela con paciencia y respeto. Daniel lo escuchó sin interrumpir, sus ojos reflejando empatía, no juicio. «Gracias por confiar en mí», dijo cuando Leo terminó. «Eso toma mucho coraje. Samuel me enseñó que el coraje no es la ausencia de miedo», respondió Leo. «Es actuar a pesar de él». Daniel tomó su mano. El contacto fue simple, natural, sin la carga de secretos o vergüenza. Y en ese gesto, Leo sintió que había cruzado un umbral definitivo. Ya no era el chico que escondía partes de sí mismo. Era un hombre que amaba abiertamente, sin disculpas. Su relación con Daniel duró 2 años, suficiente para aprender sobre la intimidad emocional, la comunicación honesta y la belleza de construir algo juntos sin perder la individualidad. Cuando terminaron, con afecto, sin drama, Leo supo que había crecido. No había sido el amor de su vida, pero había sido el amor que lo preparó para amores más profundos. 5 años después de aquel verano en Cedar Hollow, Leo regresó al pueblo para la boda de Mateo. El evento se celebraría en el jardín trasero de la casa familiar, y Samuel había construido personalmente el arco donde se realizaría la ceremonia. Al verlo, Leo sintió una oleada de emociones complejas: nostalgia, gratitud, paz. Samuel lucía más canoso, algunas arrugas nuevas marcaban las comisuras de sus ojos, pero su presencia calmada era exactamente como la recordaba. Se saludaron con un abrazo breve pero significativo, las manos de Samuel dando un ligero apretón en su espalda que decía todo lo que las palabras no podían expresar en público. «Te ves bien», dijo Samuel en voz baja. «Lo estoy», respondió Leo, y era verdad. Durante la recepción, mientras los invitados bailaban bajo luces de hadas, Samuel se acercó a donde Leo observaba desde el borde del jardín. «¿Cómo está la vida en la ciudad?» «Plena», respondió Leo. «Trabajo como editor en una pequeña editorial. Vivo con alguien que me hace feliz. Y sigo escribiendo, aunque solo sea en un diario privado». Samuel asintió, una sonrisa tranquila en sus labios. «Me alegro». «¿De verdad?». Hubo un silencio cómodo entre ellos, lleno no de ausencia, sino de presencia compartida. «Nunca te agradecí del todo», dijo Leo finalmente. «Por aquel verano. Por enseñarme que podía ser yo mismo». Samuel lo miró con una ternura que el tiempo no había desgastado. «No me agradezcas a mí», dijo. «Tú tuviste el coraje».
Yo solo estuve presente cuando lo necesitaste. Eso no me convierte en tu salvador. Te convierte a ti en alguien valiente. Las palabras se asentaron en Leo con la suavidad de una verdad largamente esperada. Había llevado aquel verano como un secreto precioso, a veces con culpa, a veces con melancolía. Pero en ese momento, bajo las estrellas del mismo cielo que había presenciado su despertar, comprendió que no había nada que perdonar, nada que ocultar. Había sido un encuentro entre dos personas en el momento indicado, que se habían ayudado mutuamente a crecer. ¿Y tú?, preguntó Leo. ¿Has sido feliz? Samuel miró hacia donde Mateo bailaba con su nueva esposa, riendo con la cabeza echada hacia atrás. He aprendido que la felicidad no es un destino, respondió. Es una forma de viajar. Y sí, he viajado bien. Intercambiaron una última mirada, larga y serena. No hubo besos, ni declaraciones dramáticas. Solo el reconocimiento silencioso de que lo que habían compartido había sido real, transformador, y perfecto precisamente porque había terminado cuando debía terminar. Hoy, a los 32 años, Leo vive en Portland con su pareja, un profesor de arte llamado Javier. En su escritorio, junto a su computadora, descansa el marcador de libros de cerezo que Samuel le regaló hace 13 años. A veces, cuando trabaja en la edición de un manuscrito que habla de autodescubrimiento, sus dedos rozan la madera pulida y sonríe. No mantiene contacto regular con Samuel. Sus vidas tomaron caminos diferentes, como era natural. Pero cada año, en el aniversario de su partida a la universidad, intercambian un mensaje breve. Espero que estés bien. Lo estoy. Gracias por todo. Es suficiente. Es respetuoso. Es amor maduro. Lo que Samuel le enseñó aquel verano no fue solo que podía amar a un hombre. Le enseñó que el amor verdadero no siempre se trata de quedarse. A veces se trata de saber cuándo soltar con generosidad. Le enseñó que la autenticidad requiere coraje, pero que ese coraje siempre es recompensado con una vida más plena. Le enseñó que las conexiones breves pueden dejar huellas permanentes, no como cicatrices, sino como mapas que nos guían hacia quienes estamos destinados a ser. Una noche, acostado junto a Javier mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas del apartamento, Leo le contó la historia completa. Javier escuchó en silencio, su mano entrelazada con la de Leo. Fue un regalo, dijo Javier cuando terminó. No todas las personas tienen a alguien que las vea antes de que ellas mismas puedan verse. Fue un regalo, asintió Leo. Y la mayor lección fue entender que los regalos más valiosos no son los que se quedan contigo para siempre, sino los que te transforman para siempre. Bajo la luz tenue del dormitorio, Leo besó a Javier con la misma ternura que había aprendido aquel verano junto a un lago rodeado de pinos. Con respeto, con presencia, con la certeza de que amar y ser amado es el acto más revolucionario de autenticidad que existe. Y en ese beso, en esa vida construida con honestidad y cariño, Samuel estaba presente. No como un fantasma del pasado, sino como una semilla que había germinado en un jardín que Leo ahora cuidaba con manos propias. Algunos amores no están destinados a durar toda la vida. Pero todos los amores verdaderos nos enseñan algo esencial sobre quiénes somos. Y eso, esa lección silenciosa, esa transformación interior, es lo único que realmente nos acompaña para siempre. El verano de los 19 años de Leo había terminado. Pero el hombre que se había descubierto en él seguía viviendo, amando y creciendo cada día, llevando en el corazón la certeza más valiosa que existe, que ser uno mismo, sin máscaras ni disculpas, es el único hogar que nunca se pierde.